Estuvo grabando todo esto. Grabación pendiente, dice. Si no me ayudan, yo para esto. Borrar. No, ahí Ahora empezó. sí. Ahí Ahí empezó. está. Ya me Ahí está asustaba. que está Ahí grabando. empezó a grabar, sí, sí. Está grabando, perfecto, bien. Bueno, arrancamos entonces. ¿Sí? Bien, bueno, entonces hoy vamos a ver, vamos a hacer una introducción a Arato. Particularmente nos vamos a detener en los fenómenos y con especial atención en el proemio, conocido corrientemente como el himno a Zeus. Y para todo eso, obviamente, vamos a contextualizar al autor y en ese sentido vamos a seguir hablando un poco de lo que Alejandro ya hizo una excelente presentación en el teórico pasado de literatura, de este riquísimo periodo que es el periodo helenístico, ¿no? Por, por muchos momentos infravalorado. Se ha hablado en algún momento de una decadencia de la cultura griega, lo cual no comparto para nada. Yo diría que no sé si lo contrario, pero nada que ver, ¿no? Eso de alguna manera responde a poner al periodo clásico ateniense en lo más alto, en la cima, y juzgan todo con esa vara, ¿no? Siempre ponen como modelo al periodo clásico ateniense y juzgan a partir de ahí todo. Que incluso haciendo eso no habría, o bueno, no sé si comparto las razones por las cuales se puede llegar a hablar de una decadencia de la cultura griega, ni mucho menos. Vamos, ya están viendo, ¿no? Autores que son magníficos como, bueno, eh, Apolonio o Calímaco, o bueno, ¿por qué no? Arato. Ahora vamos a hablar también un poquito de cómo se lo ha juzgado Arato. Bueno, algunos datos biográficos de Arato: nace el 310 a.C., muere en el 240, en Solos, Cilicia. Esto pertenece a las costas del Asia Menor, obviamente Magna Grecia, ¿no? De una familia ilustre. Hay alguna discrepancia con respecto a quién es el padre, pero bueno, hay algún consenso en que es Atenodoro, alguien que discute con un tal Zoilo, una figurita conocida en el ámbito homérico, que es un detractor de Homero, sí lo critica a Homero. Y hay muchos defensores de Homero, incluso el periodo helenístico, sobre todo en Alejandría, hay un montón de, digamos, editores y filólogos que hacen una defensa acérrima de Homero al punto a veces de ponerlo casi como un poeta perfecto. Entonces cualquier error, cualquier aparente contradicción, lo que sea, lo salvan y dicen, no, Homero en realidad quería decir esta cosa y no se contradice con lo otro porque Homero es perfecto. Bueno, Zoilo es todo lo contrario, pero aparentemente el padre de Arato era un defensor de Homero y tiene alguna disputa con Zoilo. Bueno, estudió en Atenas con el filósofo Perseo, de corte estoico, cosa no menor que ya vamos a hablar bastante. También estudió en Atenas matemática con un tal Dionisio de Heracles, y obviamente la lengua y el estilo de Homero, lo cual aparentemente lo habría llevado a realizar una edición de la Ilíada en su ciudad, en Cilicia, y de la Odisea en la corte macedónica. ¿Por qué en la corte macedónica? Bueno, porque con este filósofo marchó a Macedonia, donde compuso también, aparentemente a pedido de este rey, Antígono es, no me acuerdo. Bueno, no importa. Un himno a Pan para su esposa, el dios Pan, ¿sí? Que tenía culto en Macedonia, atestiguado, bueno, por la numismática y la arqueología. Eh, Obviamente, algo que también vamos a ver, un gran estudioso de Hesíodo, que se ve algo bastante reflejado en la obra que tenemos nosotros, que son los fenómenos. No hay evidencia, al menos, de que haya viajado o estado en Alejandría, ¿sí? Sin embargo, estudiar Arato tenemos que estudiar Alejandría, porque Alejandría es de alguna manera el núcleo centrípeto y centrífugo de toda esta cultura del periodo, ¿sí? Es decir, todo lo que se produce en Alejandría se expulsa, por decirlo de alguna manera, o se distribuye por todo este mundo, del cual Alejandro ya estuvo hablando, de cómo se extendió a partir de la extensión del Imperio Macedónico, ¿sí? Y a su vez, cualquier producción de localidades de este Imperio Macedónico terminan confluyendo en Alejandría o tienen una gran recepción en Alejandría, como es el caso particular de Arato. Así que hablar de Arato, por más que Arato siquiera podríamos decir no pisó Alejandría, aunque no lo sabemos, eh, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, hablar de Arato implica hablar de Alejandría y de todo el contexto alejandrino. De lo cual ya le estuvo hablando Alejandro, y recordemos cómo llegamos a este periodo.
No sé si, bueno, guerra de Peloponeso, las dos potencias dan lugar a un nuevo, esas dos potencias, Atenas y Esparta, totalmente debilitadas y en decadencia, dan lugar a un nuevo sujeto militar y político, que es Macedonia, con Filipo, y bueno, su hijo Alejandro, Alejandro Magno, digamos, en esa expansión con alguna pretensión de seguir expulsando a los persas. Bueno, sucede esto, ¿no? Que va fundando varias Alejandrías. Y una de ellas, quizás la de mayor renombre, es la de Egipto, la Alejandría de Egipto, ¿no es cierto? Y ahí Alejandro les había mencionado que se da esto de la decadencia o la desaparición de alguna manera de la polis clásica, en el sentido que se da una despersonalización de la vida política de los ciudadanos, en el sentido de que antes los ciudadanos tenían una participación directa, ¿sí? Iban a la plaza y decidían si iban a la guerra o no, si devaluaban la moneda, o bueno, lo decidían los mismos habitantes. Ahora no, la política ha cambiado, es cosa de reyes. Este, y bueno, algo muy importante que se da acá es yo no sé si llamarlo choque, ahora en todo caso digo por qué no choque, pero sí este entrecruzamiento multicultural que se da en Alejandría, ¿sí? De muchas culturas. A ver, hay dos predominantes, que son la griega y la egipcia, pero tenemos muchos pueblos semitas, ¿por qué no? Grupos persas que habían quedado más allá de la expulsión. Este, y normalmente la categoría antropológica que se usa en estos casos es la de sincretismo, ¿sí? Esta amalgama o hibridación en este entrecruzamiento cultural de los diversos elementos griegos y egipcios. Daniel y en general, a mí tampoco nos gusta hablar de sincretismo porque eso a veces tiende a ver la cuestión como algo estático, como una contraposición de elementos, como una mezcla, ¿no? Que básicamente es eso, sincretismo. Y conviene en todo caso hablar de lo que, digamos, de lo que deriva esa mezcla, que es ese resultado. Entonces, hablamos en todo caso con mayor precisión de una síntesis, ¿sí? No es que va a haber elementos simplemente egipcios y griegos y se contraponen y bueno, no, sino que hay un resultado de eso, ¿sí? Un resultado nuevo, si uno quiere. Eh, a ver, quizás un ejemplo más claro de sincretismo como algo artificial donde se entrecruzan los elementos es el culto a Serapis que instaura Ptolomeo I, creo que es, sí, que lo declara patrón de Alejandría, con alguna pretensión, alguna no, con toda la pretensión ideológica para, digamos, cohesionar la sociedad greco-egipcia. Recuerden que el Egipto de los faraones era, digamos, una cultura, un poder autocrático básicamente teocrático, ¿sí? Que descendía de Dios, donde los sacerdotes tenían una gran importancia en las decisiones. Entonces, si uno quería gobernar, por más que sea digamos, un colonizador, no puede destruir todas las estructuras que sostienen la base social. Entonces, de alguna manera, tenía que mantener eso, en este caso el gobernante de Alejandría. Y para eso tenía que utilizar aparatos de legitimación del poder. En este caso, qué mejor que un dios, ¿no? Y fíjense que lo que va a hacer con esta instauración del culto a Serapis es unir la adoración que tenían los egipcios por el buey Apis, ¿sí? Y Osiris. Osiris, que digamos tiene a su equivalente griego Dioniso, ¿no? Dioses bien populares, y que este buey Apis se va a bueno, se le va a dar forma humana. Eh, y eso, digamos, es una mezcla bastante artificial, ¿no? Eh, y algo muy importante en esto es que el avance de Alejandro no implicó, digamos, la expoliación de estos pueblos, sino que respetó muchísimo su cultura, ¿no? De hecho, Eratóstenes lo halaga a Alejandro por no hacer caso a algunos de sus allegados que le decían de agarrar y ser, digamos, amigo de los griegos y enemigo de todos estos bárbaros que eran los egipcios. Ahora bien, eh, todo este intercambio cultural con Egipto no es nuevo, ¿no es cierto? Ya Caterina por lo menos les mencionó el libro 2 de Heródoto, que es dedicado a la cultura egipcia. Digamos, Heródoto toma toda su información de primera mano de los sacerdotes egipcios. Ya está atestiguado arqueológicamente el intercambio como mínimo comercial
y cultural de los griegos micénicos y hasta los minoicos, ¿sí? De esos griegos cretenses, esos protogriegos con Egipto, por lo menos de la Edad de Bronce. Bueno, el arte egipcio está, la influencia de Egipto está muy clara en la cerámica griega. Tenemos una colonia griega, por lo menos del siglo VI, creo que es Naucratis, ahí en las costas de Egipto, una colonia de comerciantes griegos. O sea que la convivencia eh, data de hace tiempo, ¿sí? Entre griegos y egipcios. Bueno, Platón en su diálogo el Timeo, quiere establecer alguna relación en términos de herencia cultural, bueno, que hay una preeminencia de Egipto, pero que en realidad había sido fundado por un griego, bueno, no importa. Pero hay una gran adoración y admiración por Egipto, sobre todo en cuanto al conocimiento y a la cultura, aunque también, ojo, también ha sido, no sé si denostada, pero bueno, sí, denostada la cultura egipcia en cuanto al poder político, ¿sí? Porque frente a una Atenas democrática o, si uno quiere, aristocrática, el poder egipcio siempre fue un poder autocrático y tiránico, o por lo menos desde la visión de los griegos, aunque eso igual está discutido. El caso más claro es el de Busiris, ¿sí? Creo que es una obra de Isócrates que se llama así y habla. Heródoto creo que también lo discute. Bueno, en fin, pero todo este intercambio cultural que ya se daba hace rato, ahora pega un impulso gigante, se intensifica muchísimo más, ¿sí? Y todo esto hace de Alejandría un lugar maravilloso para que se desarrollen, digamos, se acelere muchísimo su capital cultural e intelectual. Recuerden que antes todo eso, la capital cultural estaba en Atenas, ¿sí? Y ahora todo eso de alguna manera se va a trasladar a Alejandría. Ojo, Atenas va a seguir siendo un centro importantísimo, ¿sí? De la cultura griega y de mucha producción filosófico, literaria. Pero bueno, Alejandría de alguna manera se erige como la potencia cultural e intelectual, si uno quiere. Recuerden, no sé si los mencionó Alejandro, ¿qué lengua se habla ahora en el periodo helenístico? El coiné. Bien, griego koiné, ¿sí? Un griego, alguno diría, puede hacer una analogía con el inglés, que todos hacemos pelota, pero un griego muy regularizado, sistematizado, sigmatizado, ¿sí? Con mucha sigma, eh, que hablan todos, y como lo hablan todos, también lo van destruyendo, ¿no? Pero es un griego muy simplificado. Ustedes que leen Homero, agarran un griego koiné y hacen así, por lo menos si tienen el vocabulario, va a ser muy fácil. Si quieren hacer el ejercicio, bájense, está por ahí nomás, la Septuaginta, ¿sí? Que es la Biblia, la versión de los 70 que está en griego, es lo que cualquier Biblia que nosotros tengamos, más allá de algunas concordancias o no con ciertos papiros encontrados que son pedacitos, como obra completa, nosotros lo que tenemos de la Biblia es la Septuaginta, que es el texto griego. ¿Viste? Siempre nos enseñan, sí, porque la Biblia se escribió en hebreo, arameo, bueno, sí, pero lo que nosotros tenemos, nuestro texto se basa en esta versión griega, que está en Koiné. Si quieren después, búsquenla o se las paso para que vean cómo es el griego Koiné, ¿sí? Y bueno, entonces les decía que en todo este ámbito cosmopolita que se da en Alejandría y en todo el mundo, digamos, constituido a partir de esta capital cultural que es Alejandría, va a haber un gran interés por la astronomía, ¿sí? Obviamente, digamos, la realidad del cosmos, desde tiempos remotos, tiene un interés preponderante no solamente para los griegos, sino para todas las culturas, ¿no es cierto? Si uno va a los mayas, también encuentra este interés enorme por los astros. Pero bueno, insisto, en Alejandría se intensifica y se le da cierto corte que uno, con pinzas, tómenlo, cierta impronta científica, ¿sí? Eh, y no solamente por eso, sino recuerden que los astros eran, digamos, la mejor ayuda para la navegación, ¿sí? Y también para las cosechas. Y siempre cuando uno mira lo alto, enseguida piensa en lo religioso, así que había un gran respeto, uno diría religioso por los astros. En Babilonia había un culto directamente a los astros. Y por qué no, la mera curiosidad intelectual, así como también ¿por qué no el goce estético? ¿Quién no mira las estrellas por el mero placer de esa belleza, ¿no?
Y como nos cuenta Luciano de Samosata, las primeras danzas griegas pretendían imitar a los astros, ¿sí? El baile de estas danzas, recuerden que muchos de los poemas que nosotros vemos acá eran obras de música, y así como eran obras de música, sino la mayoría, también al lado, digamos, había gente danzando. Y estas danzas que les decía pretenden imitar el movimiento de los astros. ¿Ustedes saben lo que es el movimiento retrógrado aparente? Sí, dice Malena, contanos. Es un movimiento que va hacia adelante y en cierto punto vuelve para atrás, hace un giro y vuelve. Eso, muy bien. A ver si lo tengo acá. A ver, esperen. ¿Cómo es compartir? ¿Es en la flechita compartir pantalla? ¿Cómo es? Pantalla. Díganme si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, Sí, perfecto. sí. Esperen, lo tengo por acá. Miren. Acá está el movimiento retrógrado aparente, porque desde la Tierra parece que, como dice Malena, los astros, mejor dicho, los planetas, van hacia un lado, de repente frenan, parece que van hacia atrás y vuelven. Está con musiquita. Esperen. No sé si logran ver cómo el astro. Bueno, ¿me siguieron? Sí, sí, sí. Me siguieron como. Va, me siguieron. Siguieron el. Tiene que ver con la diferencia de las órbitas. Así que parece desde la Tierra que el astro se mueve hacia atrás, pero no, siempre va para adelante. Lo que pasa por la diferencia de órbitas parece eso. Y fíjense, acá miren una danza que es el famoso. Bueno, esto es digámoslo, un resabio moderno de lo que quedó esta danza originaria llamada Sirtos o Calamatianos. Esto es algo moderno, pero para que vean estos bailes. Miren, nada que ver la música. Bueno, muy linda la musiquita griega y Malena se le pianta un lagrimón. Pero en este periodo ellos eran conscientes de esto, de este movimiento, ¿De qué movimiento, Camila? del de retrogradación de los astros. Claro, sí. De hecho, ¿sabes qué significa planeta literalmente? Perdón, ¿estoy compartiendo pantalla o estoy bien? Sí, con Vale nos estamos viendo doble. Sí. No. ¿Ahí ya está? Sí, genial, ahí está. ¿Ya está? Bien. ¿Qué significa planeta? Errante, ¿sí? Movimiento irregular. Los griegos veían, sí, las estrellas fijas con cierta regularidad, pero veían que los planetas hacían este tipo de movimiento. Y, digamos, los griegos muy racionalistas creían que eso respondía a alguna ley, que hay cierta racionalidad que se escondía atrás de eso, ¿sí? Y por supuesto, volviendo a tu pregunta más elemental, Camila, que es si lo veían eso, sí lo veían. Lo veían porque lo veían mediante la observación. ¿Sí? Valga la redundancia. Lo observaban, veían que el planeta de repente venía para acá, frenaba e iba para allá de vuelta. ¿Sí? Ese avance y retroceso no solamente es imitado por la danza, como les decía, Sirtos, ¿sí? No me acuerdo quién es, no sé si está escuchando por ahí, en que se basa la teoría coral de David, que es otro, el que dice que el hexámetro está en concordancia con este baile, ¿sí? Digamos, el hexámetro va en este movimiento de avance, retroceso y avance, ¿sí? Alejandro pone algo por ahí que no sé qué es, pero háganle caso a él porque es el que sabe sobre el tema. Y Alejandro incluso tiene un articulito en este libro, paso el chivo, en este libro se llama Estructuras retrogresivas en la Odisea, en este librito, con autores pero muy polémicos los autores de este libro, uno de ellos es Alejandro. Tiene un artículo que se llama Estructuras retrogresivas en la Odisea. Hay que ver en qué medida esto está hecho, digamos, con una intención, o hay algo que está jugando inconsciente, o hay todo un aire,
de este movimiento celeste que opera en la Tierra, en la mente de los humanos y en la mente artística de los seres humanos, ¿no? Ese artículo muy interesante, Alejandro, que es un poco técnico por momentos, muestra cómo la Odisea, de alguna manera, en su trama, en su secuencia dramática, avanza, frena, retrocede y vuelve a avanzar. Uno diría, imitando el movimiento celeste. Quizás ya es una exageración que Homero haya pensado en la retrogradación aparente celeste para construir la Odisea, pero podemos decir que todo eso está en el aire, en el ambiente griego, ¿sí? Bien, no sé qué puso en el chat, pero lo que diga Alejandro al respecto está muy bien. Y también tenemos una estatuilla del siglo VIII antes de Cristo, una estatuilla chiquitita de mujeres así haciendo esta danza circular, que es una danza que nunca se cierra, no sé si la veían ahí, que no es cerrada, porque eso tiene que ver con la comunidad, con que siempre uno nuevo pueda sumarse y pueda entrar, nunca se cierra, si es una comunidad abierta, bien de los griegos. En la actualidad sigue siendo así, doy fe. Y esos bailecitos es una locura. Uno puede estar bailando 40 minutos haciendo lo mismo y que uno de afuera puede parecer aburrido, pero no, es magnífico. Es una locura. No sé qué tiene, pero es mágico. Ni hablar si alguien no se está grabando esto, ¿no, Néstor? No, bueno, toma un poquito de vino, eso es una maravilla. Bueno, bien. Entonces les decía que toda esta admiración por el cielo, si bien tenemos algunos pasajes de los Erga de Hesíodo, los trabajos y días de Hesíodo, y varios fragmentos de los presocráticos, por lo menos que tenemos conservado, no hay hasta el siglo IV, digamos, una consideración o un intento de sistematizar todos los movimientos de los cuerpos siderales. Entonces, quizás uno de los Perdón, primeros que profe, tienen... Sí, hola, profe, perdón que lo interrumpa. sí, Me tengo que ir a laburar ahora y tengo una curiosidad, tengo una pregunta que hacerle. por favor. Arato, puede ser que tenga dos, una biografía escrita por Plutarco. Es muy probable, sí, no lo sé, porque hay varias biografías y muchas de ellas no coinciden. No sé si Plutarco tiene una biografía de Arato, pero es muy probable, puede ser, pero que no es la única, seguro. De hecho, tienes la Suda también, la enciclopedia alejandrina, pero sí puede ser, no recuerdo. Gracias, profe, muy amable. No, por favor. Las biografías de la antigüedad, de todas maneras, siempre hay que tomarlas con muchas pinzas, ¿sí? Ustedes saben que más allá de las dificultades para datar a alguien que tenemos nosotros, ni hablar que tenían ellos, porque Plutarco, que es, le saca como 4 siglos, 3 siglos, no sé, no importa. Si hay algo de lo que tenían fama los griegos, ¿de qué es? De mentirosos. Son una manga de mentirosos los griegos. Ya desde la Odisea. Creo que un término mejor es chamulleros, pero Son sí. unos chamulleros bárbaros. O sea, nosotros descendemos de los griegos en ese sentido, el argentino. Bueno, entonces tenemos a Eudoxo de Nido como este primer intento de fijar un calendario, y también se da una descripción de las estrellas fijas. Luego tenemos a quien no, sino a Aristóteles, que pretende hacer, digamos, elaborar una teoría sistemática del movimiento celeste basado en 55 esferas concéntricas que provocaban el movimiento. Entienden que, otra vez insisto, los griegos se daban cuenta, o ellos creían, que atrás de todos estos movimientos, en principio errantes, que se volvían locos para poder explicar, había una racionalidad. No creían que se movían porque sí para cualquier lado, no, ellos querían encontrar una racionalidad, ¿sí? Lo que pasa es que no se daban cuenta que ellos también estaban moviéndose alrededor del Sol, y no era lo demás lo que se movía, aunque ahora vamos a ver algo. El otro, muy importante, hay un montón, ¿no?, en este auge de la astronomía, pero uno muy importante es Eratóstenes, ¿sí? Si pueden verse Carl Sagan, Cosmos, la versión de los 70, 80, es maravilloso y arranca ahí con Alejandría y arranca con Eratóstenes, que logró en esa época, ¿sí?, medir la circunferencia de la Tierra. Hizo un cálculo muy aproximado al verdadero original. Es una locura. ¿Con qué más? ¿Con qué más que los ojos? Una columna donde le pegaba el sol y tener a un tipito que lo mandó corriendo a una ciudad de 300 kilómetros para que hiciera la diferencia el mismo día del año y viera cómo la luz, haciendo un cálculo trigonométrico y qué sé yo, sacó el cálculo de la circunferencia de la Tierra.
muy aproximado al actual. Una locura. Es realmente digno de admiración, es maravilloso. No entiendo cómo alguien puede decir que hay una decadencia de la cultura griega en el periodo helenístico, porque es una maravilla. Alejandro ahí algo pone, no sé si está quejando o qué. Ustedes ahí lo pueden ver. Si me insulta, eso sí, transmítamelo. Bien, y yo puedo ver el chat. Bueno, espera, a ver si lo veo. Bueno, no lo veo, no importa, porque si no voy a ponerme a discutir con Alejandro. Mariana se ríe, así que me debe estar bardeando, pero no importa, ya lo veré después. Bueno, y los griegos no eran tan tontos de pensar que el mundo, digamos, era plano, como muchas veces nos quieren hacer creer. Y tenemos a Aristarco de Samos, no se lo confundan con Aristarco de Samotracia, Samotracia, guarda, ahí. El otro es un filólogo que incluso hace escolios a Homero, muy importante, en el momento lo van a ver, pero este es Aristarco de Samos, y hace su propuesta de sistematizar el universo de modo heliocéntrico. Qué feo que lo armé, pero bueno. Propone el heliocentrismo, ¿sí? No es Copérnico el primero en proponer el heliocentrismo, ¿sí? Es Aristarco de Samos, es un griego. Todo lo que los modernos quieren inventar ya fue inventado por los griegos. Perdonen este centro-helenismo, no, sería helenocentrismo que se pregona desde acá, pero yo tengo esa postura. Todo ya algún griego lo dijo. Y en realidad se dice que Aristarco de Samos se inspiró en la postura de Filolao de Crotona, que habría dicho que la Tierra en realidad se movía alrededor de un fuego universal. Y este Filolao de Crotona también es el que inspira a la composición del Timeo de Platón, ¿sí? Diálogo, si lo hay, de exposición de la visión cosmológica de Platón, es un diálogo bastante raro. Ahí también habla de los egipcios, habla del mito de la Atlántida, bueno, un diálogo muy extraño de Platón, pero digno de atención. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Cuál? Filolao de Crotona. Esto es del siglo IV a.C., si no me equivoco. Supuestamente de ahí Aristarco habría sacado su postura heliocéntrica, o habría sido inspirado. Y obviamente Copérnico en el fines del siglo XV, principios del XVI, en la revolución de los orbes celestes, que yo lo estuve miroteando un poquito, cita a los griegos y por supuesto cita a Aristarco. Pero cuando cita a Aristarco, en ningún momento, lo busqué todas las veces que lo cita Aristarco, son unas 3-4 veces, en ningún momento habla de la teoría heliocéntrica de Aristarco. No se sabe si por alguna razón en especial o porque no quería, digamos, darle el crédito a Aristarco y hacer ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero lo cita Aristarco sin explícitamente citar su postura heliocéntrica. Más allá de todo esto, ¿sí? Lo que quedó instaurado en la antigüedad, el periodo helenístico, y la antigüedad imperial, tardía, Edad Media y hasta Copérnico, y bueno, en realidad confirmado luego por Galileo, es esta teoría que se llamó aristotélico-tolemaica, ¿sí? De la Tierra como centro del universo, sí, teoría geocéntrica, con el fondo de estrellas fijas y todo alrededor de la Tierra. Insisto, esto de la Tierra plana y que se dio cuenta Colón cuando el barquito venía ahí, por favor, que no nos vendan eso, los griegos no eran, insisto, no eran tontos, se daban cuenta muy bien que la Tierra era esférica, ya postulada desde el siglo VI, que la Tierra era esférica. Alejandro sigue escribiendo. Bien, bueno, con respecto a la obra de Arato, ¿sí? Tenemos varias Perdón, cosillas. un Sí, comentario. De todas maneras, esto del heliocentrismo, o sea, o bueno, puntualmente, sí, el heliocentrismo tenía también digamos, una motivación muy política, de postular no solo, ¿qué cosa, perdón? no, decime, sí, por favor, por favor. No, digo, también esto postular, bueno, a la Tierra como el centro del universo, pero también al hombre, digamos, al ciudadano, como centro del universo también, digamos. Sin duda, sin duda. Uno diría ¿por qué no prosperaron o por qué no prosperó esta visión? Bueno, uno puede encontrar múltiples respuestas. Una de ellas sería, no sé, el peso de Aristóteles. Y bueno, después va a ser impulsado por Ptolomeo en el fines del siglo I después de Cristo. Por eso se llama de la visión aristotélico-tolemaica, ¿no? Con la constitución del Almagesto de Ptolomeo. Pero si no, políticamente jamás podría haber sido aceptado el heliocentrismo. De hecho, ese es uno de los problemas que tiene Galileo y Copérnico, ¿no? Porque primero que la visión del lugar aristotélica
es algo absoluto. Existen lugares, que son lugares, valga la redundancia, absolutos en el universo, que luego en la modernidad va a ser sustituido por la noción de espacio, donde todo es relativo. Pero eso tiene una implicancia inmediata en el poder político, porque antes, digamos, está relacionado con el poder absoluto de Dios. Y ni hablar de que estamos, Dios solamente, nosotros seríamos el centro del universo para Dios. Si todo eso se da vuelta, bueno, es un despelote en términos políticos. Y eso, por supuesto, jamás hubiese sido aceptado por el poder eclesiástico en la Edad Media, ¿no? Esa puede ser una razón fundamental. Pero bueno, todo eso se resquebraja en la modernidad. Bien. No sé dónde está. Obras de Arato. Bueno, también, además de estos fenómenos, tiene poemas sobre medicina. Hay una anécdota que se dice que Antígono mandó a un médico, como era Arato, a componer un poema astronómico y a Nicandro, que era astrónomo, un poema sobre medicina. También tiene unas ástricas, de lo cual se conserva un hexámetro, una colección de poemas menores, un himno a Pan del cual ya hablé, algunos epiquedios, en fin. Nosotros nos vamos a interesar por los fenómenos. Perdón, Gastón, ¿qué es eso último que nombraste de sus obras? Discúlpame, ¿cómo? Epi algo, dijiste, y se me cortó. Episedios o epiquedios, no acuerdo, Ok, genial. que son como, digamos, una especie de lamento fúnebre a los amigos, pero en presencia de ese muerto, a diferencia de la elegía, que sería como posteriormente, sí, algunos amigos. Sobre eso, Todo esto está fragmentariamente, ¿eh? Decime, Camila. esto de los epiquedios, dijiste que se llama. Sí. ¿Conoces algún artículo o algo que hable sobre el tema? No. Okay. No, pero bueno, después en todo caso busco. ¿Vos te decís al género en general? ¿Al género en Sí, general? sí, el tema de lo... Ahí Arato contestó, digo. Ahí Alejandro contestó. Ahora te contestó de repente. Es al respecto. Okay. ¿Sí? ¿Qué dice Sí, Alejandro? me está cargando. Sobre los epiciclos. Creo que no me cargó, ¿o sí? Sí. Bueno. No sé, bueno. Bueno, ahí lo ven. Bueno, perdón, sí. Continúo. No, yo no lo sé, Camila, no lo sé. En todo caso, después busco y te digo. Yo creo que tengo algo, dice. Bien, genial. Bueno. La pregunta si lo habían leído a Arato era porque les podía llegar a llamar la atención de por qué leíamos Arato. Digamos, siendo, o quizás les parece, ahora ya los estoy sugestionando, digamos, una lectura tan áspera, tan tediosa por momentos, pero como sin embargo, esto no solamente, o sea, no justificando solamente por qué nosotros leemos Arato, sino por qué en la antigüedad, por supuesto a partir del periodo helenístico, ¿no? Fue tan importante, tuvo tanta recepción en Alejandría y en el periodo imperial también. Tiene una importancia que, digamos, increíble, digámoslo así. Eratóstenes, que fue el que midió la circunferencia de la Tierra, un astrónomo súper reconocido, leyó Arato y se encargó de Arato. Hiparco, otro astrónomo importantísimo, hizo un comentario, al igual que Átalo de Rodas, Espodo de Nicea, Aquiles, estos ya son del siglo II después de Cristo, Gémino. Bueno, los estoicos, ahora vamos a hablar de ellos y de su influencia en Arato, lo hicieron un clásico, el poema arateo. Después, ¿qué más? En sus primeros 2 siglos fue diseccionado, mutilado, digamos, lo agarraron todos los astrólogos para sus fines, y si no me equivoco es el más traducido al latín de los poetas griegos. Cicerón, Virgilio, Germánico, Manilio, Avieno, dieron todas sus versiones latinas del poema arateo. Teón de Alejandrina, otro astrónomo importante, cuya hija Hipatia, otra astrónoma importantísima, siglo IV después de Cristo, creo que está la película Ágora sobre Hipatia. Bueno, Teón de Alejandría, su padre, realizó una edición del poema arateo que se llama Edición Phi, a partir de la cual supuestamente construimos nuestra edición moderna. En la Edad Media se hizo el Barbarus Aratus Latinus. Tuvo llamativamente una buena recepción del cristianismo,
una recepción simpática, aún pregonando a Zeus como padre de todo, pero bueno, le sirvió cierta religiosidad que tenía el poema que ahora vamos a ver. Ptolomeo III Huérgetes le otorga, entre comillas, simbólicamente, el cetro de la poesía astronómica, como el ganador de la poesía astronómica Arato. Entonces nos preguntamos cómo pudo tener tanto éxito, ¿no? Los poemas de Arato. Y algunas respuestas de índole general puede ser que, bueno, los fenómenos de Arato son un mapa de los astros para ubicar todas las constelaciones, ¿sí? Es un libro de guía. Básicamente uno agarra Arato y puede mirar el cielo e ir ubicando porque no solamente, digamos, describe las constelaciones, sino que las va trazando, uniendo los principios y los finales de cada constelación. Entonces, cuando uno tiene una, se va agarrando de la otra y va viendo todo, bueno, obviamente en el hemisferio norte, ¿no? También fue muy útil para la astrología, como les decía, y también pudo haber servido de divertimento, de entretenimiento para aquellos lectores avesados en la astronomía, que quizás necesitaban distenderse un poco de su lectura tan científica y austera, por decirlo de alguna manera, y agarraban y se leían los fenómenos de Arato. Esto es una práctica común. Luciano de Samosata, como les mencioné antes, en alguno de sus relatos, dice, bueno, esto es algo para que el que está cansado de leer cosas tan duras se ponga a leer esto y se divierte un poquito. O sea que, imagínense a los astrónomos ahí laburando y se pone a leer una obra de Arato. No sé si ustedes hacen eso, están leyendo algo de un texto súper duro y se pueden leer otra cosa. No sé, quizás uno agarra el Instagram o se pone a mirar televisión. Bueno, no, estos no había Instagram ni televisión, agarraban a Arato los fenómenos. Bien, y como les decía, los estoicos hicieron un clásico de este texto arateo y el estoicismo es, digamos, la escuela filosófica más importante del periodo, ¿sí? Había muchas, como el epicureísmo, el cinismo, pero el estoicismo se erige como una de las más importantes. De hecho, un emperador romano como Marco Aurelio va a ser un estoico, ¿sí? Además, también científicamente, digamos, digamos, pudo ser aprovechado científicamente porque describe las órbitas, los dos trópicos, el ecuador, la Vía Láctea, la eclíptica. Y entonces la astronomía matemática también se sirvió de Arato. Bien, influencias de Arato. ¿Quién se imaginan que puede haber influido en Arato? ¿Quién? Homero. Claro. Oh, qué ¿A quién sorpresa. no ha influido Homero? Somos homerocéntricos también acá, ya lo saben. Así que se los avisamos. Sí, Homero, y les comenté que se dice que había realizado 2 ediciones, una Ilíada y una Odisea, y que, bueno, ahora vamos a ver bastante impronta homérica, ¿no? En el texto arateo. Otro que ha influido mucho y que se ve muy claro en el poema arateo es Hesíodo, ¿sí? El Calímaco, ese no lo separé. Bueno, Calímaco tiene, creo que es el 27, habla de cómo, digamos, de alguna manera es no sé si el sucesor o algo así, lo dice de Hesíodo, que es el iniciador de esta, vamos a llamar, o se llama normalmente, épica didáctica, ¿sí? Con eso hay una polémica si llamarla épica didáctica o poesía didáctica, porque la épica en realidad haría referencia a otra cosa. Ya Aristóteles lo dice en la poética, texto que si no leyeron deben hacer, y si leyeron y no lo tienen, deben tenerlo, deben comprarlo. ¿Sí? Hay una edición muy buena, que es la de Coligüe, la de Sinot. Ustedes, estudiantes de letras y filosofía, tienen que tenerla y leerla, ¿sí? La ¿Cuál? poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles. La tienen que tener, esto es prescriptivo y acá no es libertad. Esto lo tienen que hacer, tienen que tenerlo. Bueno, ahí dice Aristóteles, cuando apenas arranca, si no me equivoco, 1447 creo que es. Dice que bueno, que muchas veces se le dice épica a algo por la afinidad con la lengua, el estilo, la elección de palabras, pero que en realidad de épica no tiene nada. Entonces a veces eh, hay una discusión si llamarlo épica didáctica o poesía didáctica. Y lo mismo para Hesíodo, ¿no? De por qué usar esa lengua, el hexámetro, como también lo hace Empédocles o lo hace Parménides. Bueno, es que en el periodo ese arcaico, digamos, la prosa no estaba de moda, por decirlo de alguna manera, la prosa, y no había tantos lectores. Entonces el modo de transmisión del conocimiento se daba mediante la recitación en hexámetro, ¿sí?
que es lo que daba más garantías de difusión, y Platón mismo en el Fedro dice que el hexámetro, digamos, ayuda a la memorización. Bien, y una muy importante, antes de mencionar importante, un dato polémico también, pero así se dice, ignora la astrología. Arato ignora la astrología. Se supone que la composición del poema arateo es previo a esta invasión de cultura caldea, ¿sí? Recuerden que hay un artículo en realidad que lo pone, que lo discute, el origen de la astrología estaría en Babilonia, ¿sí? Aunque insisto, hay un artículo que discute la medida de esto. Sí hay algo original, pero la concepción astrológica que nosotros heredamos en realidad tendría que ver con una construcción griega, ¿sí? Como los griegos le dieron la impronta, toda una impronta propia, que es la que heredamos nosotros, sí tomado originalmente algunas cositas como los 12 signos zodiacales, los ipsómatas creo que se llama, que es cuando la visión de poner allá arriba las estrellas, bueno. Pero Arato habría estado componiendo el poema previo a toda esta invasión de la cultura caldea. Bueno, hay otros que componen unos fenómenos como Eudoxo y otros muchachitos, pero ninguno tuvo el éxito que tuvo Arato. Y ahora sí, muy importante, el estoicismo, la formación estoica de Arato. Bien, el estoicismo, ¿sí? Es una de las grandes escuelas del periodo helenístico, escuela filosófica, si lo hay, y uno diría escuela filosófico-religiosa, ¿sí? A diferencia de la filosofía moderna, la filosofía antigua era un modo de vida, ¿sí? Los filósofos tomaban su filosofía y la ponían en práctica en su vida, o sea, se regían su vida a partir de esa filosofía. Algo muy distinto es lo que pasa en el mundo moderno, al menos en teoría. Digamos, alguien puede pregonar o enseñar, no sé, filosofía sartreana y después ir por la calle y decirle a todo el mundo que el hombre es de determinada manera y qué sé yo, digo, por quien no tiene a Sartre ahí a mano, dando una definición de hombre que es lo opuesto a lo que dice el existencialismo sartreano. Bueno, eso no podría suceder en la antigüedad. El que era estoico plasmaba toda esa visión del mundo en su vida, porque la filosofía no era solamente la búsqueda de conocimiento como una mera entelequia, no, era una búsqueda de la felicidad sobre todo, ¿sí? Y en esta filosofía estoica, ¿sí? El bien moral, ¿sí? No es algo que deba buscarse en lo trascendente, ¿sí? Todo está en la inmanencia, todo está acá. No hay un más allá, no hay valores morales que estén más allá, como por ejemplo en Platón. No hay que buscar un mundo eidético fuera, digamos, de lo que está a nuestro alcance, si uno quiere, sensorial, perceptivo. Algo muy importante de la escuela estoica es el condicionamiento por el destino. Heimarmene es la palabra para destino, que si alguno puede divisar por ahí, tiene la misma raíz que Moira, ¿sí? Pero bueno, para ese periodo la palabrita es Heimarmene. Racionalidad del universo. Gastón, ¿sí? perdón, ¿te molestaría escribirla en el chat? Ah, o en el... No, mira. Genial. ¿Se ve ahí? Ah, claro, sí. Ahí va. Gracias. Fíjense que aquí, no sé si ven, está de alguna manera la raíz de Moira, ¿sí? Que parte con Moira. Parte, ¿no? Como parte asignada. Bien, entonces le decía que hay una racionalidad en este mundo, que es un mundo todo material, ¿sí? Una racionalidad subyacente que rige a todo el universo.
y nada se encuentra librado al azar, todo tiene una razón. Esto también tiene que ver con la contraposición de las escuelas, porque esa es otra diferencia con la filosofía antigua, ¿no? Todo era Huracán San Lorenzo, Platense Argentino Junior, digamos, todo como escuelas rivales. Eran hinchas de, ¿sí? Entonces el epicureísmo, basado en el atomismo de Demócrito, con todos los átomos que se movían al azar, bueno, los estoicos pregonaban precisamente lo contrario. Nada está librado al azar, todo tiene una razón de ser, todo tiene una racionalidad, y todo, digamos, está basado en el destino, ¿sí? Todo está determinado. Ahora bien, toda esa determinación no se contrapone a la libertad. El hombre estoico es súper recontra libre, ¿sí? ¿Cómo los estoicos articularon eso? Bueno, en todo caso, si quieren, después lo vemos, que la salida es maravillosa. Y guarda con cuando estamos hablando de estoicismo, porque estamos hablando de una escuela filosófica, como así se la suele llamar, que tiene no sé cuánto, como casi 5 siglos. En 5 siglos los dogmas de las escuelas van modificándose mucho, ¿no? Por eso se separa también el estoicismo antiguo, el estoicismo medio y el estoicismo imperial, ¿sí? No es lo mismo Marco Aurelio que Zenón de Cito, ¿sí? Que es el fundador de la escuela en Atenas. Entonces, guarda, estoy dando algunas características generales, ¿sí? Que quizás son las que influyen en el pensamiento o en el poema arateo. Y como les decía, en este mundo material, en esta inmanencia, hay una identificación de Dios y el mundo, ¿sí? También hay una cosa que creen en un Dios y también son ay, no me sale. Politeístas, ¿sí? Creen en todos los dioses. Y obviamente el dios más importante va a ser Zeus. Y creen mucho en esta providencia, ¿sí? De Zeus, en este cuidado del mundo y de los hombres, y en esta previsión, en este armado previo del mundo para los hombres. Con respecto al estoicismo, estas escuelas, suele decirse, ¿recuerdan lo que decía Alejandro y que yo ya estuve reponiendo aquí con respecto a esta despersonalización de la vida política que se daba de alguna manera por la caída de la polis clásica? Bueno, no se ha dejado de repetir que de alguna manera el hombre helenístico, como no puede mirar hacia afuera, empieza a mirar para adentro y hay una ética de lo individual y una desimportancia de lo político. Bueno, no, falso totalmente, por múltiples razones. Una de las más importantes es que los filósofos, si bien no estaban en la palestra pública, por decirlo de alguna manera, eran grandes asesores de los reyes, ¿sí? Los reyes, muchas de sus decisiones se basaban en tratados y, ¿por qué no?, en contacto directo con los filósofos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, tenemos el de Filodemo, siglo I a.C., que se llama Sobre el buen rey según Homero, ¿sí? Homero siempre está, nunca deja de estar. O tenemos uno de Porfirio, siglo III después de Cristo, que se llama Sobre la utilidad de Homero para los reyes. Por supuesto, siempre tirando agua para mi molino. Bueno, yo me dedico a Homero, tenía el dato a la mano, por eso, pero hay muchos tratados de este tipo, de consejos a los reyes. Entonces la filosofía es falso, que está volcada hacia una ética individual en el periodo. No diría lo contrario, pero no es eso de que se excluye la mirada política. Bien, todo esto es lo que tenemos que utilizar como clave interpretativa para abordar los fenómenos, ¿sí? Esta mirada, este enfoque estoico de la filosofía estoica, ¿sí? Que la vamos a aplicar y la vamos a ver claramente en los fenómenos. Fenómenos que ya nos vamos metiendo de a poquito, que que pertenece a esta poesía didáctico-astronómica, ¿sí? En el sentido que va a pretender explicar, va a dar, digamos, consejitos, modos de sembrar, algo que ustedes seguramente ya vieron, y ya se lo nombré, ¿en quién? En Hesíodo. En Hesíodo, exactamente, ¿sí? Entonces, este poema astronómico de Arato va a ser un modelo de la poesía didáctica en el periodo,
iba a ser una fuente de sabiduría y ciencia también. Guarda, ¿sí? Ahora bien, no es un mero tratado de astronomía en verso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay que quitarle algo muy importante que tiene el poema, ¿sí? Que es este, insisto, que es este enfoque estoico, donde hay un mensaje profundamente religioso, en donde Zeus se presenta a lo largo de todo el poema como con una imagen benevolente y compasiva sobre los seres humanos. Algo bastante distinto, si bien es, digamos, una poesía didáctica, si bien está influenciado directamente por Hesíodo, no sé cómo seguir armando esta sintaxis, pero bueno, es muy diferente del Zeus de Hesíodo, ¿sí? Donde es un Zeus que te portaste mal y te castiga y guarda con meterte con Zeus, y es un Zeus más austero, más rígido. Puede ser que esto esté relacionado con lo que decías de que fue bien recibido por la religión cristiana. Claro, exactamente, exactamente, sí. Una de las razones por las cuales el poema arateo es bien recibido por, digamos, la cultura cristiana es esta. Claro, hay una visión de un Dios bueno y benevolente, ¿sí? Exactamente, sí. Bien, y entonces, en este poema astronómico que tiene ciencia, que es tomado por la ciencia, que tiene un mensaje profundamente espiritual y filosófico, religioso, se da en el marco de una visión animada y fabulosa del firmamento nocturno. Ahí salió. Imagínense que ustedes están, no sé, vamos a poner ahí en Tigre, en la orilla, no sé, en las costas de Olivos, y ven las nubes. ¿Y qué hace uno generalmente cuando ve las nubes? Y ve la carita, ve un perrito, ve un conejo, ve la cara Ostras, de, yo me no tiro a sé, pensar en la ve la vida. cara de Alejandro, ¿no? Bueno, los griegos veían unas estrellas, ¿sí? Veían esos grupos de estrellas y veían, sí, un perrito, un conejito, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos a nuestro perrito, yo veo a Pelusa, o bueno, lo veo a Alejandro, en todos lados, ya, basta, por favor. Pero los griegos no veían ni a Alejandro ni a Pelusa. Si veían a un bicho, a un animal, veían a una figura de su mitología, ¿sí? Entonces empezaron a dibujar mentalmente a las figuras mitológicas, ¿sí? Esto es algo que Arato dice. Dice que esas construcciones son arbitrarias, ¿sí? Son del humano, que le quiso dar una forma. Bien. Y les decía, entonces, que todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta antes de abordar el llamado proemio, el himno a Zeus, ¿sí? Pero antes de meternos ahí, tenemos que dar algunas notitas generales sobre el género himnódico, ¿sí? Sobre lo que es un himno, ¿sí? Paso el chivito también, ya que estamos acá. Deberían pagarnos, tipo comerciales esto, ¿no? Tenemos un librito con autores súper polémicos, pero recontra polémicos, sobre la himnodia griega antigua, ¿sí? Un género que no ha sido muy abordado, pero bueno, acá hay un librito con autores muy polémicos. ¿No es el de Daniel ese? Perdón la pregunta. ¿No es el de Daniel ¿Cómo? ese? ¿Ese no es el de Daniel? Es el de Daniel, sí, Claro, sí, sí, sí. Ya sí. no, ya nos lo pasó ese igual. Así que Bien, no estás pisando ningún muy palito. polémicos los autores. Ah, con respecto, paso otro archivo, es también con respecto, no sé si se lo mostré con respecto al sistema astronómico de Aristóteles, ¿se lo mostré? Este también, este fue la presentación en no me acuerdo cómo es el centro ese planetario de Parque Centenario. Alejandro debe saber el nombre que vive por ahí. El sistema astronómico de Aristóteles está muy interesante este librito. Bueno, entonces estábamos antes de meternos en el himno a Zeus, vamos a dar algunas características generales, algunas características someras sobre el género de la himnodia, ¿sí? Sobre lo que es un himno. Himnos es la palabrita, creo que ya la tienen por ahí.
No sé si se ve, la escribí muy fea. Uy, voy a tirar todo el demonio. ¿Se ve? Es horrible, es una Y, una ni, Omicron, sigma, con espíritu áspero. Himnos. ¿Sí? Es una palabrita bastante polisémica, ¿sí? Que básicamente va a ser, digamos, tomen todo esto con pinzas porque es muy problemática, ¿sí? Su definición, pero es un canto dirigido a los dioses. Quizás en el periodo clásico por oposición a lo que normalmente se va a denominar encomia, ¿sí? El encomio, sí. Bueno, encomio es la traducción que nosotros podemos tener. No sé si recuerdan cuando vimos Tucídides, que en el elogio fúnebre decía que había ya hecho el elogio mediante himnos, ¿sí? Fíjense que eso está utilizado de alguna manera con cierta intención, ¿sí? Digamos, elevar muchísimo más el canto, porque recuerden que himnos, recuerden lo que le acabo de decir hace 30 segundos, es un canto dirigido a los dioses, ¿sí? Y es una especie de canción, si uno quiere, en forma de plegaria, ¿sí? Y esa plegaria, digamos, con esta canción en forma de plegaria, se pretende obtener algo del Dios. Y para ello, ¿sí? Tengo que obtener la charis del Dios, otro término muy importante. La charis, el favor, el beneplácito. Ay, no sé si se ve por la sombra, ¿se ve? No, esperen ahí. Sí, sí, se ve. Se ve. Sí, sí. ¿Sí? Gastón, tengo una pregunta con esto. Sí. Ya hablando un poco de la fe cristiana, la idea de los cantos que se hacen actualmente, los santos y el Dios, Cristo, etcétera, ¿tienen, o sea, tienen su base en esto? Mira, no me dedico a eso, es lo primero que quiero salvar. Yo te respondería rápidamente que sí. Sí, porque estos son cantos y la música no es menor. ¿Por qué? Porque a los dioses les gusta la música, ¿sí? Les encanta. De hecho, una buena composición, obtener la Haris, vos tenés que, digamos, hacer que al dios le guste lo que vos le estás ofreciendo. Vos le estás ofreciendo algo al dios, ¿sí? Recuerden, los dioses griegos son dioses del toma y daca, ¿sí? Claro, o sea, esta es la idea de tipo tomar la atención, la atención del Dios. Sí, Claro, hay que lograr captar la atención del dios. Y para eso hay muchas cositas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Yo tengo que lograr que al dios le guste, y sobre todo el dios para la ocasión. Recuerde que hay muchos dioses. Entonces, depende qué ocasión. A ver, si yo quiero que llueva, no voy a invocar a, no sé, quizás sí, pero porque hay alguna razón hay, pero a Ares, ¿sí? Voy a buscarme otro dios, voy a buscarme a Zeus, ¿sí? Para cantarle un himnito. Entonces, el Dios tiene que ser apropiado de la ocasión para que lo que me pueda dar, porque esté en el ámbito de su competencia, ¿sí? Para poder obtener lo que yo quiero. Y de alguna manera, yo con el canto, ¿sí? Me voy a elevar hacia lo divino y a su vez voy a pretender o voy a intentar lograr que lo divino descienda. Tengo que hacer descender a la divinidad. Y esto lo decía, hay muchas maneras de hacer descender a la divinidad. Una de ellas es mediante sus epítetos, ¿sí? Nombrarlo de muchas maneras que le guste, que le agrade al Dios, ¿sí? A ver, lo primero que tenemos nosotros de este género, más allá del testimonio del género himnódico desde tiempos remotos, uno diría, son los himnos homéricos, o los llamados himnos, bueno, los himnos homéricos, que no son compuestos por Homero, más allá que algún autor ahí de la antigüedad diga Homero compuso en himnos, más allá de eso, que se dicen homéricos, así como también se dice épica a cierto tipo de poesía, por el estilo, están en hexámetro, están en la lengua homérica, si uno quiere, que van desde el siglo VII hasta el IV después de Cristo. Tenemos los himnos órficos, ¿sí? Que se pensaba que eran ejercicios literarios, porque decía, no sé, Zeus, que eres bueno, y una numeración, casi como en un pizarrón repitiendo una palabra.
pero no, digamos, hay un enfoque, digamos, que es el que tiene consenso, que no, era toda una cuestión ritual, y todos esos nombres que se le da es para ir encerrando a la divinidad para la vocación ritual, que eso es muy importante, el tema de la vocación, ¿sí? Todo eso tiene que estar pensado al momento de componer un himno, ¿sí? Les decía entonces, mediante los epítetos. Y en general otra cosa importante del himno es la división tripartita, ¿sí? La estructura tripartita, que es la invocación, ¿sí? La aretalogía del Dios, donde muchas veces se enumeran las virtudes. Esa es otra manera de atraer el cariño del Dios, que el regocijo del Dios, que le guste al Dios lo que le estoy cantando. Le digo todas sus virtudes, todas sus excelencias, ¿sí? A ¿Cómo es la veces palabra, Gastón? Perdón. aretalogía, Gracias. arete y logos, ¿no? Como un Sí, genial. discurso de la excelencia o de las excelencias. Muchas veces esa aretalogía puede tener una extensión narrativa, que muchas veces quizás remite al mito del nacimiento del dios, o cómo se formó, o contra quién luchó y a quién le ganó, todo para resaltar su excelencia, ¿sí? Lo que tengo que hacer es agradarle al Dios, que mi canto le agrada, no le agrada al Dios, le agrade al Dios, y que va a ser de alguna manera mi ofrenda, ¿sí? Mi ofrenda es el canto, es el himnos. Y por último, una súplica o pedido que no necesariamente tiene que estar explícita, ¿sí? A ver, si yo te estoy diciendo digamos, a Zeus, que eres el que trae el rayo, que eres el más justo, bueno, quizás con todos los epítetos ya puede estar implícito el pedido, ¿sí? De lo que es lo que quiero. Según no es tonto, ya sabe cómo lo estoy llamando, ya sabe qué es lo que quiero, ¿sí? Bien, básicamente esta es la estructura o algunas nociones generales de lo que es un himno, ¿sí? Que muchas veces se los considero un proemio, ¿sí? El proemio, lo que nosotros normalmente llamamos proemio, que es de alguna manera una introducción o algo previo a lo que sigue, tiene que ver con lo que está atestiguado en Odisea, que es el oimé, que es el relato épico. Entonces es lo previo al relato épico. Se dice que, o se dijo alguna vez que, esto ya, digamos, está bastante dejado de lado. Bueno, digamos, dejado de lado en el sentido de que solamente eran estos, ¿no? Pero pueden ser y podían ser introducciones a obras más extensas. Es decir, unas obritas pequeñas que servían como introducción. No sé, antes de cantar la Odisea, me cantaba un himno a Demeter, ¿sí? Chiquitito, y después de eso seguíamos con la Odisea o algún otro tipo de relato. De ahí viene el proimon, ¿sí? Lo que está antes de la oimé. Bien, y pensando en este himno, tenemos también de corte preponderantemente estoico, ¿sí? También en la época de Arato, el himno a Zeus de Cleantes. Cleantes es uno de los sucesores de Zenón de Cito, de lo que es uno de los fundadores del estoicismo, ¿sí? Que se remonta a la tradición de los himnos homéricos. Bueno, para empezar hay una discusión que no importa de quién elaboró primero el poema, si Arato o Cleantes, no importa. Pero bueno, lo importante es que veamos cierto parangón de ciertas ideas y quizás ciertas diferencias que hay con el himno a Zeus de Cleantes y lo que llamamos este recorte analítico del himno a Zeus de Arato, ¿no? Donde vemos a la naturaleza como el fundamento de lo universal y la naturaleza que va a estar identificada con Zeus, ¿sí? Es un cosmos ordenado por esta razón universal que es Zeus. Perdón, Gastón, esto es en Arato, ¿no? Esto último. Lo que yo dije antes de meternos a Arato, que ya... Ok, perfecto. Ya estoy metiéndome, ya vamos al texto, ya. Estoy hablando de un himno a Zeus, que es recopilado no lo tenemos directamente, sino por una cita de Estobeo, ¿sí? Tenemos el himno a Zeus de Cleantes. ¿Quién es Cleantes? Cleantes es uno de las figuras más importantes del estoicismo antiguo, ¿sí? Después de Zenón de Cito, el que le sigue es Cleantes.
no sé si no es Cleantes uno de los que empieza a estudiar filosofía a los 50 años y que antes trabajaba agarrándose a trompadas en la palestra, no me acuerdo si era ese u otro, sí. Fíjense, miren el suelo propicio de Alejandría, el ascenso social que se podía dar. De agarrarte a trompadas ahí en Alejandría a construir un himno a Zeus. ¿Qué es Cleantes de Aso? Estoy googleando, por eso la duda. ¿Cleantes? Sí, me parece que sí, sí. Ok. Sí. Yo creo, a ver, uno tiende a pensar que la preeminencia se da con el himno a Zeus de Cleantes, uno diría porque es la figura más importante del momento del estoicismo, ¿verdad? Pero bueno, hay una discusión al respecto, hay varios artículos, no importa, no nos interesa. Bien, entonces, ya casi que nos metemos en el texto, ahora se los voy a pasar, del proemio al menos, ya sé que tiene la traducción por ahí. El tema principal de los fenómenos, entonces, es las constelaciones que Zeus les proveyó a los seres humanos con el fin de señalar las estaciones y llamar a los hombres al trabajo, ¿no? Un tópico que está muy claro en Hesíodo. Y la elección de Zeus, la esfera de acción de Zeus es bien clara, como el dios del clima, si uno quiere, y bueno, y también, obviamente, toda la impronta estoica de Zeus como Zeus como la divinidad más importante, ordenadora de todo el cosmos, ¿verdad? E insisto en esta omnipresencia de Zeus, un Zeus bondadoso que entrega esos sémata, esas señales, esos signos en el cielo, para que los hombres, para que los seres humanos, puedan, digamos, trabajar, puedan, digamos, obtener el sustento, puedan navegar, bueno, para que puedan hacer su vida mejor. Bien, y creo que ya estamos para que les pase el texto. Llegamos al texto, increíble. Es muy polémico decir que Aratos podría ser tomado como, digamos, los antecedentes de una religión monoteísta, en tanto se centra fundamentalmente en Zeus. Espera, perdón que te saque, espera, porque estoy tocando para compartir. A ver, ahí está. Yo diría que no, pero a ver, tampoco que digamos que el cristianismo se basa en el estoicismo. No. Ahora que todo esto empuja para ese lado, sí, digamos. Orienta hacia un monoteísmo. Sí, a ver, el estoicismo es politeísta, ¿eh? Lo que pasa es que sí, hay una preponderancia muy grande de Zeus. Y sí empuja para ese lado. Insisto con lo que vos me preguntabas antes, lo preguntabas a modo de afirmación y para mí es muy correcto, que es que sí, que lo tomaron con tanto cariño, bueno, no solamente, es verdad, quizás sumémosle otra razón, que es que esta bondad de Zeus se le suma una preponderancia inclinada hacia, casi diría uno, un monoteísta, ¿no? Un monoteísmo. De hecho, muchas veces se habla de Dios en el estoicismo, de Dios, y ya se deja de nombrar a Zeus. Así que sí, se va de alguna manera preparando el terreno para el monoteísmo. A ver, alguna vez, Daniel, supongo que se los habrá dicho a ustedes, que la religión griega muy politeísta, y tiene un monoteísmo encubierto en la figura de Zeus, ¿no? Porque sí, muchos dioses, pero si Zeus mejor que Zeus no se enoje porque manda a todos. Bueno, uno diría, sí, la Moira, bueno, y ahí estamos con un tema que ya ustedes ya dominan prácticamente, que no nos vamos a meter, pero bueno, ahí tienen. Pero yo creo que sí, el cristianismo se agarró mucho del estoicismo. Les tenía que pasar el texto. Esperen. ¿Cómo se los paso por acá? ¿Más acciones? ¿Cómo es? ¿O en el chat? Por el chat, me parece. ¿Y dónde? Sí, Chat. creo que sí, es un link. No, otro texto. Colón era un bruto, es lo primero que veo de Alejandro. Aproximado quiere decir preciso, sí. Jaja, pavadas. Equiciclos. Yo creo que. Bien, listo. Esperá, lo tengo que meter acá. A ver. Hay como un clip
en el chat Espera, abajo. si arrastro, Ahí debería. Ah, no tengo ¿arrastro no me idea. deja? Estoy arrastrando. Debería. Sí, ahí lo mandé, a ver. ¿Tengo que apretar Enter? No. ¿Se mandó? ¿Ahora? Ahí llegó. Ahí llegó. ¿Lo abrieron? ¿Lo tienen por ahí? Yo no lo puedo abrir. ¿Alguno me lo pasa por WhatsApp, si puede? Ahí lo mando, ahí lo mando. Ah, bueno, gracias. Bueno, les voy diciendo, mientras lo van abriendo, que esto no está en Koiné. Sí, más allá de a lo largo del poema tener algunas cositas que pueden quedar ahí de Koiné, de este dialecto helenístico, esto está, digamos, de alguna manera en este lenguaje épico, ¿sí? El lenguaje homérico. De hecho, se dice que es el poema más homérico de todo el periodo helenístico. Y obviamente, si estoy diciendo esto y está en verso, ¿en qué está? Les pregunto. Os pregunto. Hexámetro. Hexámetro dactílico, muy bien. Bien. Bueno, si ahí lo pueden ver, ya van a ver enseguida el estilo homérico que rebosa por todos lados. Y fíjense, si quieren lo que puedo hacer es leerlo todo de una, así le damos este marco ritual, porque si no parece que estuviésemos estudiando en la facultad, una porquería. Entonces lo podemos leer todo de una para darle este contexto ritual y que Zeus se aparezca aquí. Y después, bueno, después lo estudiamos. ¿Qué les parece? Total tenemos tiempo, estamos bien, ¿no? Es cortito. Esto va de 1 a 18 del poema, ¿sí? Entonces, ec diosarjo mestatum ude potandre seomen, arreton mestai de Dios pasai menaguiai, pasai aestropon agorai meste de zalasa, kai limenes pante de Dios que gremmes apantes, tugar kai genoseimen odepios anthropoisi, dexia semai neila us de pierre gonegeirei, mimnes convio toio legeido te bolos ariste, busite kai makelesi legeid jote dexiai orai, kai fitagiro sai kai spermatapanta balestai, autos tagesema tenura nosteritzen. Astra diacrinas skepsatoeis niauton. Asteras hoi que malista tetigmenas temainoien. Andrasin hora onofem pedapanta fiontai. Dominaei protonte kai hystaton hilas contai. Jaire pater megazauma meganthropoisin oneia. Autos kai proteregene jairoite de musai. Meili hiai malapassa emoi gemenasera seipein. Gecemis eujomenotec mera te pasan a oiden. Bien, no sé si vino Zeus, me parece que no le gustó mucho, así que lo vamos a leer en castellano rápidamente. Comencemos por Zeus, a quien nunca los hombres dejemos arreton. Dejemos no dicho, dejemos oculto, sin mención, sin nombrar. Fíjese que arreton tiene una alfa privativa es un adjetivo, ¿no? Que eso remite a retor, ¿sí? ¿Recuerdan retor? Y que eso viene del verbo eiro, ¿sí? Que es decir, que es declarar, y que de alguna forma luego termina siendo reces, bueno, retos, bueno, en fin. Digo para que vean de dónde viene lo no dicho, lo no mencionado.
Y antes de llegar a eso, perdón, les quería decir que esto es una fórmula ekdios arjomesta, ¿sí? Es una fórmula típica proemial, ¿sí? La ven en Terpandro, en Alcman, en Píndaro, en Teócrito, por oposición, o bueno, por distinción de Arjomai Eiden, ¿no? Comienzo a cantar. También hay un tema acá con un paralelo que se da con Apolonio de Rodas. Enseguida ahí aparece Arjómenos Seofoide. Ustedes ya estuvieron viendo a Apolonio con Alejandro, que aparentemente se habría inspirado en este himno Zeus de Arato. Bien, y les decía, esto no dicho va a ser algo bastante importante para empezar en esto de la invocación, ¿no? Porque el instrumento para invocar a un Dios básicamente es la palabra, es nombrarlo, ¿sí? Y aquí ya tenemos un paralelo también con Hesíodo, que habla en su proemio de Trabajos y Días, en el verso 4, de los retoi y los arretoi, como los famosos o los, digamos, no famosos, los ignorados. Ya ahí ya tenemos un eco hesiódico. Y otra cosita del proemio, y no solamente con este proemio, sino con los proemios en general que tienen que tener en cuenta, es que en general un proemio tiene condensado conceptualmente todo lo que luego se despliega en la obra. Supongo ya lo habrán visto muchísimo con Alejandro, con Daniel, con Caterina. Cómo los proemios, por ejemplo, de la Ilíada o la Odisea, condensan todo lo que luego está en la obra, ¿sí? Ni hablar de la composición al lugar, pero todo eso luego se va repitiendo, se va proyectando en la obra, habiendo ecos en la obra sobre estos conceptos que están, insisto, condensados en el proemio. Este era uno de lo no dicho, ¿sí? Bueno, acá es que no quede no dicho, que se mencione, que se invoque. Fíjense que tienen, comencemos por Zeus, a quien nunca los hombres dejemos sin nombrar. Llenos de Zeus están todos los caminos. Ahí tenemos una fórmula homérica, Pasai Agiai. Y perdón, otro paralelo con el himno a Zeus de Cleantes es en que le dice a Zeus poliónomos, ¿sí? De muchos nombres, muy afamado. Bien, les decía entonces esta fórmula homérica, estos ecos homéricos que ya empiezan a aparecer en todo el texto de Arato. Y fíjense digamos, este quiasmo. Mestai, pasai, mesté. ¿Sí? No sé si lo pueden ver ahí, la estructura quiástica. ¿Sí? En los versos 2 y 3. Llenos de Zeus están todos los caminos y todas las asambleas de los hombres. ¿Sí? Y acá, en esta cosa de llenar, tenemos esta fe panteística, ¿sí? Típica del culto estoico, donde todo forma parte de Zeus, esta materialidad, esta inmanencia de la cual les hablaba antes. Todo está acá al alcance, todo, Zeus forma parte de todo. La racionalidad de Zeus y su presencia está constantemente en todas las cosas, que están todas ordenadas, nada está librado al azar. Otra fórmula homérica, Thalassa Cailimenes, eso estaba en el verso 3 y 4, otro eco homérico. Tenemos en el verso 5, volviendo a lo que decía Camila, o una prueba de lo que decía Camila, que yo también les mencionaba, que es cómo fue recibido por el cristianismo, con qué cariño, con qué... sí, no sé cómo decirlo, con qué buena recepción que tuvo el poema del cristianismo, que San Pablo, en su famoso discurso del Areópago de Atenas, no sé si lo tienen ahí en mente, donde supuestamente cuando Pablo dio el discurso, muchos griegos se convirtieron al cristianismo. Los cristianos que eran, no me grabes esto, Néstor, eran cagados a piedrazo por todos lados donde iban, ¿no? Eran peor que los testigos de Jehová y de todos lados donde iban, que encima recuerden que los griegos eran súper religiosos, que me venís a meter a Cristo acá, tomátela. Pero bueno, parece que Pablo era muy persuasivo, y muchos se convencieron, ¿sí? Y fíjense que acá usa San Pablo en Hechos 17, 28 del Nuevo Testamento, obviamente, cita a Arato. En el verso 5
Tugar kai genos eimen, ¿sí? Pues de él también somos estirpe, ¿sí? De alguna manera, volviendo a lo que decías Camila antes, cómo quiere hacer concordar la fe cristiana con, digamos, una estructura que los griegos ya tenían ahí presente, ¿no? Que también será el cristianismo. Bien. Fíjense, en el verso 5 también tenemos el adjetivo epios, ¿sí? Benévolo, favorable, ¿sí? Para los hombres. Acá otra vez esta impronta opuesta o diferente, si uno quiere, a el Zeus hesiódico, ¿sí? Acá Zeus es bueno, ya de entrada, ¿sí? Es a priori bueno. Primero bueno, después actúa el hombre. En Hesíodo es al revés. Actúa y de acuerdo a cómo actúes, vamos a ver si soy bueno, diría Zeus. Entonces, pues de él también estirpe somos. Y él, favorable a los hombres, signos claros, signos correctos, diría uno, de Xia Semanei, que también tiene un eco homérico en Ilíada 9:236, cuando creo que le da signos favorables a los troyanos, que están destruyendo a todo el ejército aqueo. Bueno, está en la embajada de Aquiles, ¿no? Le están diciendo todo lo que está pasando a Aquiles. Mediante signos claros les muestra a los hombres, ¿no? Y a los pueblos, a través del trabajo, levanta recordándoles el sustento, ¿sí? Y acá tenemos otro eco hesiódico, el epiergon egeirei, en Trabajos y Días, verso 20, y bueno, todos los que siguen también, ¿no? Que hablan del trabajo y la importancia del trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y este Epios también es en Hesíodo, es referido a Leto, no es referido a Zeus, ¿sí? La venerable, la benévola Leto, Leto que es la madre de Tere y los labios, Apolo, muy bien, Sí, porque no nos escucha. Apolo y Artemisa, perdón. Muy bien, muy bien. No me había dado cuenta que estaba muteada. Muy bien. Y aquí tenemos entonces esta oposición del Zeus justicia que se da en Hesíodo, de este Zeus providencia que se da en Arato, donde tiene todo armadito, toda esta estructura racional armada, para que luego sea interpretada y pueda ser descifrada por los hombres. Hay una revelación, ¿sí? Mediante signos, Zeus revela el orden del universo para que luego eso se aplique en la Tierra. Es una revelación cotidiana, no es una revelación mistérica y de vez en cuando. Cotidianamente, Zeus revela a los hombres mediante signos, ¿sí? La providencia se da constantemente en este Zeus benévolo. Bien, y la justicia, en el caso de Arato, no se va a dar con Zeus, sino que va a ser, digamos, proyectado o apropiado por la constelación de la Virgen, ¿sí? Que ustedes pueden ver en los versos 105 y siguientes. Parthenos, perdón. ¿Sí? Bien. Y fíjense que luego... Ah, no lo estoy leyendo, ¿no? Bueno, vamos hasta ahí, miren. Pues de él también estirpe somos, y él, favorable a los hombres, signos claros les muestra, y a los pueblos a través del trabajo levanta recordándoles el sustento, y dice cuándo la tierra está mejor para los bueyes y los instrumentos de arado, y cuándo son adecuadas las estaciones para las plantas plantar y todas las semillas sembrar. Pues él mismo las señales en el cielo al menos estableció, habiendo distinguido las constelaciones y dispuso para el ciclo anual los astros que correctamente los órdenes de las estaciones mostrarían mediante los signos a los hombres para que firmes todas las cosas crezcan, ¿sí? Fíjense, astra, ¿sí? Que no es un plural a tantum, pero en general se usa en un sentido colectivo, y abajo tenemos, bueno, astra como un plural neutro de toastron, ¿sí?
de Astro, y tenemos abajo asteras de Ho-Aster, ¿sí? Que tiene un sentido más singular. Cuando se habla de Toastron o Astra en plural, no importa, es usado tanto en singular como en plural, hace en todo caso referencia al grupo de estrellas, a las constelaciones, ¿sí? Bien, y otra vez lo mismo, se insiste en esto del desciframiento de los signos para los hombres, en esta cotidianeidad. Por esto, siempre al principio y al final lo compensan, le agradecen, no diría, ¿sí? Una forma de agradecimiento, ¿cuál puede ser? ¿Sacrificios? También, sí, pero si pensamos en esto, en este himno. O sea, no ¿sí? sé si en este himno, pero generalmente los himnos se prometen cosas a posteriori, entonces no sé si acá podría funcionar eso. Pero el himno es un regalo también, ¿no? No solamente, o sea, ya el himno ya es una ofrenda al Dios, ya es un regalo. Es más, es una manera de convencerlo a que me ayude, ¿sí? A obtener la Haris. De hecho, el propósito del himno es obtener la Haris. ¿Y cómo obtengo la benevolencia del Dios? Bueno, haciéndole el canto agradable, que le guste, ¿sí? Entonces sí puede tomarse como una ofrenda, como un regalo. Pero, perdón, porque Sí. eso a mí me quedó sonando, en el Ujú. sentido de, o sea, digo, ¿no era más razonable prometer cosas, como decía Male, como a priori? Eh, Sí, sí, también bueno, uno diría, y como bien dijeron antes, con sacrificios, pero esto ya es una manera, digamos, presente de hacerlo. Ya lo estoy haciendo. Y claro. recuerden que más allá de la ocasión, ¿sí? Del momento justo de que se está haciendo el himno, que se está celebrando, los himnos muchas veces se dejaban en inscripciones al lado de los templos, lo cual se habla de una reperformance, ¿sí? Se volvían a leer, se volvían a cantar. Entonces, de alguna manera también es un regalo para la posteridad. Y cada vez que se canta es una nueva reactualización de esa ofrenda, de ese himno. Por supuesto, todo lo demás están los sacrificios y están, no sé, para la cultura cristiana me voy a portar bien, ¿sí? Claro, Eh, pero esto claro, ya o es sea, una ofrenda. en ese sentido, el himno no sería solamente una ofrenda, digamos, para el momento, sino también la apertura de posibilidad de que otras personas canten el mismo himno. También Claro, sí, tenía su claro. valor en ese sentido. Claro. Igual que en el periodo alejandrino, se habla sobre el periodo alejandrino, sobre todo en Calímaco hay una discusión muy grande sobre si los himnos, se los había mencionado, sobre todo también con los himnos órficos, si tenían un carácter cultural o eran un mero entretenimiento literario o una práctica incluso literaria de cómo hacer un himno, pero bueno, mientras tanto practico un poquito y lo dejo escrito, si eran ejercicios, ¿sí? Para luego celebrar himnos con mayor solemnidad en un contexto ritual. Hay una discusión sobre eso. O si esos himnos fueron compuestos para ser celebrados en una ocasión puntual. Por ejemplo, está el caso paradigmático del himno Apolo de Calímaco para ser celebrado en las fiestas carneas, ¿sí? Ya lo van a ver, supongo, en griego 5, creo que es, donde ve todo el tema de himno. Y acá mi perra me está haciendo un aullido cultural. Bien. Y entonces, por esto siempre, al principio y al final, bueno, decía, lo compensan o agradecen. Esto es un tópico común que se utiliza, sobre todo también en la tradición cristiana. Es un poco, uno diría, oscuro, pero yo creo que esto tiene que ver precisamente con este himno, con la estructura del himno, donde se lo nombra al principio, ¿sí? Y al final también, como ahora va a venir, ¿sí? Salud, Padre, gran maravilla, gran provecho para los hombres. Saluda a ti mismo y a la primera generación. Hay una discusión sobre este protere gene, a qué remite, si o sea, a la generación de los dioses Zeus, Hades y Poseidón, o si a los precursores de Arato, está haciendo, digamos, un guiño,
o si a la raza de los héroes de Trabajos y Días, que va de 159 y siguientes, o, digamos, a los hombres de la Edad de Oro, que en el mismo poema de Arato, a los cuales se hace referencia. Otra vez, insisto, como una proyección del proemio hacia toda la obra, ¿sí? Se verá. Bien, entonces ahí lo nombra nuevamente a Zeus. Si uno quiere, después justamente de esto de al principio y al final le agradece, le compensan, arrancó con Zeus, termina con Zeus, y que se regocijen las musas. Acá aparecen las musas, ¿sí? Muy melifluas todas, muy suaves, y para mí, suplicando en la medida que es justo hablar sobre los astros, orienten todo el canto. Bueno, acá dice el objeto del canto arateo, ¿sí? Hablar en torno a los astros, hablar sobre las estrellas. Que es un doble saludo, ¿no? Esto. Saluda a Zeus y también saluda a las musas. Hay una conexión en este saludo entre Zeus y las musas, que son, en definitiva, las inspiradoras del canto, ¿sí? Pero antes que eso, llamemos a Zeus, que es lo más importante de todo. Bien. Y creo que en general ahí estaríamos con Arato. Podemos, si quieren, hacer alguna referencia ya a la obra en general o cómo se proyecta esto. Creo que les hice algunas referencias, pueden verlo ustedes, de cómo se trata el tema de la justicia, a diferencia de Hesíodo en el caso de la constelación de la Virgen. Un temita de que había sacado, no me acuerdo quién era la clase pasada, de cómo un mismo mito tenía diferentes versiones. Bueno, ahí se va a ver en el desarrollo que Arato va a hacer, y que Arato a veces da varias versiones, ¿sí? Creo que en el caso es de Astreo, o de la Virgen misma, no, de la Virgen misma, justo ahí es, claro. Dice que no se sabe si es hijo de Astreo, se dice de otros, uno puede hacer referencia a Zeus, bueno, pero después se identifica con Dike, entonces va juntando varias tradiciones, ¿sí? Del mito. ¿Y qué más? Y lo de Arreton, eso quería volver muy brevemente, que tenemos, ¿dónde está? Acá está. En los versos 367 y 385, si tienen la traducción, no está ahí lo que tienen ustedes, si tienen la traducción de Gredos, bien. Digamos, ahí se habla de las estrellas sin nombre, ¿sí? Hay una discusión de qué se quiere hacer con todo ese pasaje, cuál es la pretensión de Arato en todo ese pasaje. Algunos dicen que quiere explicar la estrella sin nombre. Bueno, en fin, aparentemente, según algunos críticos, lo que querría hacer Arato en realidad es dar la razón, ¿sí? O hablar sobre el origen de cómo se le dio nombre a esas constelaciones, y no hablar de las que no tienen nombre, ¿sí? Y ahí se ha analizado la estructura que va de 367 a 385, y hay una estructura anular de tipo homérica, ¿sí? Donde se habla de estrellas sin nombre, constelaciones con nombre, el nombrador original, estrellas individuales. Nombrador original, constelaciones con nombre, estrellas sin nombre, ¿sí? Eso es de una estructura, ¿dónde está? De A, B, C, D, C, B, A, bueno, ya no sé qué dije, pero bueno, es una estructura anular, ¿sí? De tipo homérica, donde resaltaría en realidad la razón de cómo acá está, A, B, C, D, C, B, ahí está, la había hecho ahí, de cómo las estrellas fueron nombradas en una época donde hay un gran interés, ¿sí? De todos los alejandrinos en general sobre los orígenes, ¿sí? Hay un gran interés en los orígenes. Un caso muy paradigmático de ello es los Aitia de Calímaco, ¿sí? Que tenemos conservados muy fragmentariamente. Bien, entonces, ahí tenemos este bellísimo himno a Zeus. Si quieren, también pueden ustedes mismos buscar el himno a Zeus de Cleantes completito, si no, después se los paso para que puedan hacer las comparaciones y leerlos con la clave interpretativa de todos los conceptos que les he enunciado someramente sobre el estoicismo. Y después, insisto, proyectarlos a todo el poema, ¿sí? Que es muy lindo si lo ven con todo lo que estuvimos viendo, ya no les va a parecer tedioso y aburrido. Bien, una cosita que anda por ahí en la traducción, creo que, no sé si ustedes ya lo saben,
se habla de dragones, creo, del dragón. Ustedes saben que en la literatura griega antigua no hay dragones, ¿sí? Se traduce, pero es algo que está mal en la traducción, ¿sí? Es una contaminación de los cantos nórdicos con luego la Edad Media. Bueno, le decía que hay una contaminación de los cantos nórdicos de la Edad Media que luego queda fosilizada acá, pero no. ¿Dracon qué es? Serpiente. 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 Lo que pasa es que, bueno, un dragón se supone que es una serpiente alada, ¿no? De Todo alguna culpa manera. de Wolf, ¿Cómo? del Beowulf, el poema medieval. Ah, bueno, ahí está, yo no lo conozco, pero bueno, Sí. ahí está. Bien. Entonces guarda con eso la traducción. Ahí, táchenlo cuando dice En dragón. Apolonio también pasa lo mismo. Sí, en La varios traducción de traductores. griegos. Varios traductores ponen eso. Bueno, Pero en Apolonio ponen dragón porque se trata de una criatura mitológica que se parece más a un dragón en nuestra concepción que a una serpiente. Entonces ahí la traducción dragón es Tiene más aceptable sentido. por una cuestión, claro, es aceptable por una cuestión del tipo de criatura del que se está refiriendo, no es una serpiente en el sentido biológico. Claro. Ahí va. Pero a mí igual me agarra como una especie de mini paro cardíaco cuando leo dragón. Digo, no. bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me Sí. van a hacer alguna? Sí. A mí me quedó pendiente en el tintero la cuestión de cómo se reconciliaban en el estoicismo este fatalismo, esta determinación y la libertad humana. Bien. Está todo determinado. Hay una voluntad de Zeus ineluctable. Nadie la puede cambiar, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, hay mucha libertad, ¿sí? Del individuo incluso. Pero ¿cómo? Ya te está haciendo un ruido terrible. ¿Pero qué me estás diciendo, Gastón? ¿Me traya la cabeza? Claro, pero bueno. Esto es una de las salidas que ha tenido el estoicismo al respecto, es que en realidad solamente el sabio puede ser libre, ¿sí? ¿Y cómo es que el sabio puede ser libre? Es que una de las características del sabio es vivir conforme a la naturaleza, ¿sí? Entonces, el sabio va a vivir conforme a la naturaleza y va a vivir conforme a ese orden natural que no es otro, ¿sí?, que el orden establecido por Zeus. Entonces, no puede ser que alguien siendo sabio no elija lo establecido por Zeus, ¿sí? En realidad es una cuestión de perspectiva. Que alguien se vea coercionado por el destino tiene que ver con su ignorancia, con querer actuar en contra de la naturaleza, en contra de lo que de alguna manera no es otra cosa que el bien moral, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si yo vivo conforme a la naturaleza, sin saber cuál es el destino, al final me voy a dar cuenta que mi actuación totalmente libre va a coincidir con el destino ya establecido. ¿Sí? Es como que sin darme cuenta nadie me va a contar el final de la película, pero yo voy a ir al final de esa película mediante mis acciones, porque mediante mis acciones voy a responder a ese orden natural ya establecido, ¿sí? Voy a vivir conforme a la naturaleza, voy a vivir bien. En ese sentido, solamente el sabio puede ser libre, ¿sí? Hay un ejemplo que se pone de un perro, si pretende ser un perro que es arrastrado, no puede no elegir no ser arrastrado, pero puede agarrar y en vez de, digamos, seguir corriendo o el modo en que es arrastrado, ¿sí? Uno muchas veces puede elegir el modo de cómo llevar a cabo ese destino. Ese es el lugar para la libertad. Uno podría decir es muy chico, es una libertad muy elitista, solamente el sabio, pero bueno, insisto con que la escuela del estoicismo y en general de las escuelas estas que surgen en este periodo son filosofías como formas de vida. No pueden apartar su pensamiento, su visión del mundo, sus conceptos teóricos incluso, no lo pueden separar de su forma de vida. Son formas de vida, son formas de vida espirituales también, muy relacionadas a lo religioso, a lo ascético, a lo espiritual. Y la figura de Zeus está equiparada con la figura de la Moira, en este caso. No lo sé, pero primero pensemos en que eso ya es algo que se viene dando en el periodo clásico, en la tragedia ya se discute, ya no es
Claro. Digamos, ya la preponderancia a veces se pasa a Zeus, lo que antes estaba en la Moira, se empieza a discutir, y te digo igual la verdad, no sé bien cómo es en el caso del estoicismo el tema de la Moira en particular, pero sí se habla del destino como Heimarmene, que es lo que te decía antes, que tiene la raíz en Moira, ¿sí? Pero que, volviendo a lo que decías, sí, de alguna manera hay una coincidencia. El destino es la voluntad de Zeus, ¿sí? Es lo establecido mediante la razón por Zeus. Hay una razón universal que subyace a todo el universo. Esa razón universal no es otra que la naturaleza, no es otra que Zeus. ¿Sí? Sí. Todo eso, aunque quizás yo no le saqué un muy buen jugo, creo que, soy sincero, ¿no? al texto al ateo. Creo que pueden ahondar mejor ustedes, incluso se pueden meter mucho más. Pero todo eso está no solamente en el proemio, muy condensado, sino a lo largo de toda la obra. ¿Sí? De todos fenómenos me refiero. ¿Algo más? ¿Nadie me va a preguntar sobre extraterrestres? ¿De qué se ríen? No, es una pregunta muy válida, digo. Sí, no sé. A mí no se me ocurrió. ¿Alguien quiere hacerme la pregunta? Así hacemos como que la hacen. Arato hablaba sobre los Erato no habla extraterrestres. sobre extraterrestres, no, pero pueden formular otra pregunta. Salgamos de Erato si quieren. ¿Hay algo en la literatura griega sobre extraterrestres? ¿Hay algo en la literatura griega sobre extraterrestres? Sí. La respuesta es sí. Lo primero que tenemos así bien claro que se hable de extraterrestres, lo tenemos en Luciano de Samósata. ¿Sí? Luciano de Samósata, que es Pero el... no es el que hablábamos más temprano Sí, sobre. es ese Claro, mismo. Es ok, más, el texto de Luciano es relatos verídicos y arranca diciendo, bueno, que encima se llama así irónicamente, ¿no? Nada de esto es verdad. Esto es ficción pura, esto es para que alguien muy cansado de su tarea cotidiana se distraiga un poquito, se ría y la pase bien, ¿sí? Esta es la televisión que les voy a dar, ¿sí? Y en esos relatos verídicos habla de unos muchachitos que cruzan los llamados brazos o columnas de Heracles. Recuerden que creo que es el estrecho de Gibraltar. Otra vez lo mismo, yo veo unas estrellas, veo un animal, es un animal de la mitología griega, ¿sí? Veo dos columnas, dos gigantes, son los brazos. ¿Los brazos de quién? ¿De un X? No, de Heracles. Bueno, ese era el mundo, hasta ahí era el mundo conocido. Ustedes saben que después de ahí se iba un barquito y no volvía más. ¿Sí? Bueno, hasta ahí terminaba el mundo occidental. Los brazos de Heracles. Bueno, un barquito se va de ahí, pasa. Y de repente viene un vendaval y lo lleva para la Luna. Y la Luna, que era considerada un planeta, se empieza a ver toda una guerra extraterrestre con unos bichos extrañísimos que tienen unos nombres muy raros. Y sí, ahí hay extraterrestres. En Luciano de Samosata, les decía, casi llegando al 2, ¿no? Sí. No, sí, siglo I después de Cristo. Perdón, siglo II después de Cristo. No, estaba bien, siglo II después de Cristo. 125, 181 vive Luciano. En Siria, Luciano de Samosata, ¿sí? Pero es una Siria totalmente helenizada, totalmente... Recuerden que Alejandro Magno llega hasta la mitad de la India casi, ¿sí? O sea que escribe en griego, no estoy hablándoles de algún latino feo o algo así. Así que bueno. Ya tiene. Y se dice que Luciano es el precursor de la literatura de ciencia ficción. Es interesante, es chiquitito, si quieren leerlo sobre extraterrestres, ahí lo pueden leer. ¿Alguna pregunta más? Increíblemente voy a cumplir con lo que dijo Alejandro, pero casi sin querer, que era terminar antes de las 9. Casi sin querer, pero lo voy a lograr. ¿Alguna pregunta más o nos vemos la próxima, que no sé cuándo será? Mañana, ¿o no, Gastón? Estuvo prometiendo más cosas, Alejandro. Qué bárbaro, ¿eh? Promete sin consentimiento, con un consentimiento forzado por
la ingesta de vino. No sé, vamos a ver. Yo supongo que sí, por lo menos un ratito, para ver qué andan haciendo. Porque me habló muy bien, me habló tan bien que ya descreo un poquito, y solamente con ánimos de corroborar me parece que lo voy a hacer. Pero no, me parece que un ratito mañana para ver qué andan haciendo ya es un deber. Pero bueno, imagínense que tanta ver a Alejandro presión. tanto Sí, tiempo. no, la presión que nos acaba de Cortar la poner. grabación antes de seguir hablando de esto. Perdón. Cortemos la grabación. No me filmes esto, Néstor. ¿Dónde se corta? ¿Cómo era? En los 3 puntitos, creo.